Muy buenos días a todos quienes ya se conectan a nuestro canal para compartir un nuevo culto de oración aquí en la iglesia de Ñuñoa, en Santiago de Chile. Como cada semana, el departamento de multimedia de nuestra iglesia prepara este culto para que pueda congregarse a distancia con nosotros y conectarse con el Señor a través de inspiradores mensajes. Los invito a orar para pedir la presencia del Señor en este programa. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, estamos agradecidos a ti por tu cuidado, por tus bendiciones y Padre amado por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. En esta mañana, querido Dios, nos recordamos del pastor Fernando Pérez. Que tú le ayudes, Padre amado, a recuperarse de ese problema de salud. Que tú seas con él, anímale, Padre amado, abrázale con esos brazos de amor, que él pueda sentir tu presencia, tu cariño, Padre amado, por su familia, su esposa, sus hijos, sus hijas, nietas, que tú seas con ellos también, que ellos puedan sentir, Padre amado, tu cariño, tu amor. Y también nos recordamos de Betty, querido Dios, de Catherine, para que tú te manifiestes en sus vidas también y puedan recuperarse, Padre amado. Sé tú con cada uno de ellos. Y Padre amado, por todos nuestros amigos que esta mañana están en este programa y tal vez tienen algún problema, quizás de salud, quizás de trabajo, quizás un problema familiar. Manifiéstate en sus vidas, Padre amado. Que ellos puedan sentir, Padre amado, que tú eres la solución y que les vas a ayudar de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Padre amado, acompáñanos en este programa. Te lo rogamos, querido Dios, sin mérito alguno, sino en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos. Aquí comienza nuestro culto de adoración. Hoy es un sábado especial en la Iglesia Adventista en Sudamérica, pues estamos celebrando el Día del Pastor Adventista, destacando la hermosa labor que ellos hacen en beneficio de la vida espiritual de todos quienes participan de alguna iglesia. Y en esta mañana saludamos de manera especial al pastor Marcelo Videla, pastor de nuestra iglesia. También a los pastores jubilados que comparten también en nuestra iglesia de Ñuñoa, el pastor Fernando Pérez, el pastor Horacio Rodríguez, el pastor Edgar Sandoval y el pastor Siegfried Mayer.
Y también saludamos a la distancia al pastor Nabuzardán Wegner con mucho cariño, que sabemos que sábado a sábado nos ve desde Casablanca. También al pastor Higinio Monardes, al pastor Alberto Delanoë, que también nos sintonizan cada semana. Un saludo especial también esta mañana al pastor Miguel Aranda, quien fuera pastor de nuestra iglesia y que está pasando por delicados momentos de salud. Un abrazo fraterno. Y así también un saludo fraterno de gratitud a todos los pastores que con vocación de servicio han ejercido o ejercen aún el pastorado. Un abrazo grande para todos ustedes. Queremos saludar también esta mañana a quienes nos han enviado lindos mensajes a través de nuestro canal. A Elizabeth Miranda, a Carmen Díez desde Venezuela y a Robin Manuel. Un abrazo también para todos ustedes. Bien, ahora quiero invitarlos a que aquí cantemos juntos estos siguientes himnos. Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Quiere Cristo en su corona brillantes estrellas, cada gema que le adorna con sangre compró. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Él escoge por tesoros los niños amados, y en su seno a los corderos recibe Jesús. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas serán para Él. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya.
Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo, picante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Cerca de las 6 de la mañana, David estaba vestido y listo para ir al jardín infantil. Su madre le entregó su mochila llena de libros, papeles, lápices y, lo más importante, el desayuno. El desayuno era un delicioso pedazo de pan. El jardín infantil comenzaba a las 7 de la mañana. Después de algunas lecciones, por fin era hora del desayuno. Con ansias, David sacó el pan de su mochila. Tenía hambre. Cuando se alistaba para comer, un niñito sentado a su lado le habló. ¿Lo compartirías conmigo?, preguntó. David vio que el niño no tenía pan. Su mamá no había enviado un desayuno para él. David arrancó un pedazo del pan. «Aquí tienes», dijo. Como el niño aceptó el pan, vino otro niño. «¿Me darías a mí también?», preguntó. David vio que este niño tampoco tenía pan. Su madre tampoco le puso un desayuno. David arrancó otro pedazo de pan. «Aquí tienes», dijo. Luego vino un tercer niño. David adivinó lo que quería. Vio que el niño tampoco tenía desayuno y debía tener hambre. Efectivamente, el niño tenía una pregunta. «¿Lo compartirías conmigo?», preguntó. A David ya no le quedaba mucho pan. Se preguntó qué hacer. Entonces recordó una historia bíblica. En la historia, el profeta Elías tenía hambre y le pidió ayuda a una madre pobre. Le dijo: «¿Me daría un poco de agua y un pedazo de pan?». Sin embargo, había hambruna en la tierra y la madre solo tenía harina y aceite suficientes para hornear una última hogaza de pan. Pensaba comerla con su hijo, pero se la dio a Elías. Dios la recompensó con un milagro. Proveyó suficiente harina y aceite y la madre pudo hornear pan hasta que terminó la hambruna. Ella y su hijo nunca tuvieron hambre. David había oído la historia en la escuela sabática. La maestra de escuela sabática le había dicho a los niños: «Tienen que compartir con los que tienen hambre». David partió por la mitad lo último que tenía. «Aquí tienes», le dijo al muchachito. David y los 3 niños mordieron el delicioso pan. Fue un buen desayuno. David se sintió bien por haber podido ayudar a los otros niños. Su propio desayuno no fue mucho, pero no tuvo hambre hasta que terminó el jardín infantil y llegó a almorzar a su casa. Al día siguiente sucedió lo mismo. Cuando David sacó su pan para desayunar, otros niños le pidieron que lo compartiera. David volvió a compartir y nuevamente se sintió bien. Después, todos los días le pedían que compartiera su desayuno. Hoy, David tiene 13 años y ha compartido su comida durante 8 años. Su bondad ha sorprendido a algunos compañeros y le preguntan: ¿por qué compartes? A David le gusta contarles la historia de cómo Jesús alimentó a una multitud. Quiero compartir a Jesús, dice David. La generosidad de David ha sido una buena influencia para sus compañeros. Al verlo compartir su alimento, ellos también comenzaron a compartir el suyo con quienes no tenían nada. A veces tengo hambre porque doy mucha comida, dice.
pero soy feliz porque puedo seguir el ejemplo de Jesús de compartir. Creo que estoy compartiendo la luz de Jesús con mis amigos. Parte de la ofrenda de este 13º sábado ayudará a abrir a Escuela Adventista en Camerún, el país de David, donde los niños podrán conocer el gozo de compartir las bendiciones de Dios con otros. Gracias por entregar una generosa ofrenda. Hola mis queridos hermanos, qué alegría saludarles una vez más. Una de las partes que más me gusta de todo esto es cuando ustedes entran a los comentarios y colocan sus inquietudes, muchas veces sus pedidos de oración, y me emociono cuando veo a otros hermanos diciendo que van a orar por los pedidos que están siendo registrados ahí. Sabes, la oración abre cualquier puerta. La oración hace milagros. Hay un corito que cantamos y que dice, cuando la iglesia de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Puedes creer que Dios va a trabajar poderosamente en tu experiencia. Vamos a la lección de esta semana, la lección número 3, para el 21 de octubre del año 2023. El título de la lección es El llamado de Dios a la misión. En primer lugar, necesitamos entender el porqué de la misión, el porqué de la misión. Mira, ya lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir una vez más. Dios no te confió a ti, a mí, no nos confió la misión de predicar el Evangelio porque Él no pudiera predicarlo. Dios es Dios. En un segundo, si Dios quisiera, el mundo todo conocería el amor de Dios, el Evangelio. Dios es Dios, no hay nada imposible para Él. Entonces, si Él puede predicar el Evangelio, también puede hacerlo a través de sus ángeles, y los ángeles vendrían y cumplirían la misión. Pero ¿por qué nos dio el trabajo a nosotros? Querido, es que para que la comunión con Cristo se afirme en nuestra fe, para que el deseo de orar, de estudiar la Biblia no acabe pronto, para que permanezca ese deseo de buscar a Dios todos los días, necesitamos contar a otras personas lo que Jesús hizo en nuestra vida. Y a ese trabajo tú le puedes llamar actividad misionera, trabajo misionero, le puedes llamar testificación, le puedes llamar discipular a otra persona, buscar a otra persona para Cristo. El nombre no importa, lo que importa es que tú debes moverte en la vida espiritual. Ya lo dije la vez pasada. Para nacer tú no necesitas hacer nada, Dios lo hace todo por ti, pero para sobrevivir y para llegar a ser un adulto espiritual necesitas alimentarte todos los días de la palabra de Dios. Necesitas respirar todos los días a través de la oración constante y necesitas moverte, hacer ejercicio, caminar. Y en la vida espiritual eso es el trabajo misionero, es el cumplimiento de la misión. Entonces, vamos al primer subtítulo de esta semana.
salir de nuestra zona de confort. Vamos a leer para eso Génesis capítulo 11, versículos 4 y 8. Dice, después dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos por la faz de la tierra. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿De quién está hablando este texto? De la gente que se atrevió a construir la Torre de Babel. El objetivo no era solamente construir una torre atrevida, rebelde, que llegase al cielo. El problema aquí no era solo el orgullo, la soberbia, el atrevimiento humano de querer ser Dios. Aquí el problema es que el ser humano quería vivir así en grupo, aglomerados todos. Cuando Dios creó a Adán y Eva, el plan es que ellos se multiplicasen y habitasen toda la tierra. No era el plan de Dios que estuviesen en un solo lugar. Pero ahí vino el pecado y pues con el pecado cambiaron muchos de los planes de Dios. Quiere decir, el ser humano intentó cambiar muchos de los planes de Dios. Y entre ellos, la orden de Dios de esparcirse por el mundo, de poblar el mundo, ellos dejaron a un lado y comenzaron a construir ciudades y aglomerarse. Y en la Torre de Babel, el versículo 4 dice que ellos decían, vamos a construir para no ser esparcidos. Y sin embargo el versículo 8 dice, pero Dios los esparció, porque el plan divino siempre fue que los seres humanos compartiesen lo que tenían en su corazón y que contasen para otros. En este caso, el plan de Dios, después que la generación había sido salva del diluvio y los primeros que salieron del arca, Noé y su familia, pues tenían el temor de Dios. El plan es que ellos mantuviesen esa reverencia a Dios, ese temor a Dios, la fe en Dios, pero la humanidad comenzó a multiplicarse. Ahí vinieron los hombres de la Torre Babel y en lugar de esparcirse, se comenzaron a aglomerar. En otras palabras, la misión de Dios tiene que ver con salir. Por eso el Señor Jesucristo, antes de irse al cielo, reunió a sus discípulos y que les dijo, por tanto, id por todo el mundo. Id, ese verbo es clave, porque para ir hay que abrir las puertas, hay que abrir las ventanas. Para ir hay que salir, hay que levantarse, no puedes estar sentado todo el tiempo. Pero el problema que surge aquí con nosotros los seres humanos es que nos gusta ir a la iglesia, sentarnos, cantar, escuchar a los otros que canten, un grupo, un cuarteto, un solista. Después nos gusta escuchar la palabra de Dios, pero no nos levantamos para salir y compartir la fe. Y ese nunca fue el plan de Dios, porque si nosotros hacemos eso, en lugar de ser una iglesia, nos vamos a transformar en un club religioso. Y ese nunca fue el plan de Dios. Dios siempre quiso que su pueblo en esta tierra fuese una bendición. Y esta es la segunda parte del estudio. Leamos Génesis 12, 1 al 3. Mira lo que dice. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, o sea, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mira lo que dice el texto aquí. Vuelvo a repetir que en el jardín del Edén Dios creó a Adán y Eva para que se multiplicasen y se esparciesen por el mundo, pero entró el pecado y los planes de Dios cambiaron. ¿Por qué? Por causa del hombre, porque el hombre ya no llevaba a serio
las instrucciones divinas. Noé predicó el Evangelio, asumió la misión de interceder por el pueblo, de clamar por el pueblo, de anunciar la llegada del diluvio. El pueblo no le creyó, pero Noé cumplió la misión. Después vino la Torre de Babel. Los hombres, en lugar de esparcirse por el mundo llevando las buenas nuevas de un Dios grandioso o conservando la fe en un Dios grandioso, se concentraron. Pero entonces ahora viene Abraham. ¿Y Dios qué le dice a Abraham? Levántate, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres. Vete a una tierra que yo te mostraré y por donde vayas serás una bendición. Querido, tú has sido colocado por Dios en este mundo para que seas una bendición. Tú eres un rayito de luz y a donde el rayito de luz entra, las tinieblas desaparecen. Yo escuché una historia para niños de un rayito de luz que le preguntó a la mamá, ¿dónde puedo encontrar a la oscuridad? Quiero conocer a la oscuridad. La mamá le dijo, mira, si entras a ese cuarto cerrado, oscuro, ahí la vas a encontrar. Y el rayito de luz se filtró por una rendija, entró, pero no encontró la luz. Volvió decepcionado y le dijo, mamita, no está, ahí no está la oscuridad. La mamá le dijo, mira, si entras por ese agujero allá al fondo, en el fondo está la oscuridad. Y el rayito se fue allá y no encontró a la oscuridad. Y así la mamá lo enviaba para un lugar, para otro lugar. Y el rayito volvía y le decía, pero mamá, yo no encuentro a la oscuridad. Y la mamá le dijo, hijo, nunca la vas a encontrar. Porque tú eres luz. Y a donde tú llegues, la oscuridad desaparece. Ahora yo te digo en el nombre de Dios hoy, tú eres bendición. Y a donde tú llegues, desaparece la infelicidad, los conflictos, las angustias, la desesperación. ¿Por qué? Porque el Señor te ha prometido que tú has sido colocado en esta tierra para ser una bendición. Eso le dijo a Abraham. Y le dijo que eso no era solo para él, sino para todos sus descendientes. O sea, para toda la humanidad postrera. Aquella persona que conoce a Jesucristo, que acepta a Jesucristo, que vive el Evangelio por donde va, es un rayo de luz, es un rayo de esperanza. Vamos a la tercera parte de este estudio. Hablemos aquí de el llamado de Abraham. Leo Hebreos 11:8. Dice así: por la fe, Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Fe es ir a donde tú no ves, a un lugar donde tú no ves. Fe es obedecer algo que tú no entiendes. Porque si tú entendieses, pues, ¿cuál es el lugar de la fe? ¿Para qué sirve la fe? Fe es para que tú veas lo que tus ojos no ven, para ver lo invisible. Fe es creer en lo que nadie cree. Y la fe se desarrolla con la convivencia con Jesucristo, porque fe es confianza. Y en la medida que tú convivas con Jesucristo, vas a aprender a conocerlo. Y cuando lo conozcas, vas a saber que Él no te falla. Y entonces vas a confiar en Él, vas a ejercitar fe en Él. Y si Él te dice, como le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré, ¿pero a dónde? No, yo te voy a mostrar, tú vete. Sí, pero Señor, hace frío, hace calor. Él no preguntó, Él fue. Y fue para cumplir la misión, para llevar la luz a todos esos lugares, para hablar del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Y el texto de Hebreos dice que Abraham fue, cuando recibió la orden, fue por la fe. ¿Qué edad tenía? 65 años cuando recibió la orden y se atrevió a salir. ¿Qué edad tienes tú? ¿20, 30, 40 años? Y tienes miedo de salir. ¿Por qué? Dios te ha confiado la misión de iluminar el mundo, de alumbrar el mundo, de anunciar el Evangelio. El otro día alguien me dijo, pero pastor, yo quisiera anunciar el Evangelio, pues que yo no conozco bien la Biblia. Pues
Si tú pasas todos los días tiempo estudiando la palabra de Dios, mira, abre las Escrituras, cierra los ojos y dile, mira, Señor, yo soy nuevo en el conocimiento de tu palabra. Yo no conozco mucha cosa, pero yo quiero entender. Los escritores bíblicos se escribieron porque tú les inspiraste. Ahora, Señor, ayúdame a entender, ilumina mi entendimiento. El Espíritu va a venir y te va a iluminar y vas a entender la palabra de Dios. Y lo poco que has entendido, vas a contar a otra persona, vas a buscar a otra persona, la vas a invitar a la iglesia. Eso es cumplir la misión. Y cuando haces eso, tú te estás moviendo. Y cuando te muevas en la vida espiritual, vas a tener salud. Porque las personas para tener salud física se mueven, hacen ejercicio. En la vida espiritual igual. Para tener salud espiritual tienes que moverte, tienes que hacer ejercicios. Hay mucha gente que quiere ser una persona cristiana, quiere cumplir, seguir todo, pero no cuenta a otro la fe que tiene, no testifica, no busca a otras personas para discipularlas para Jesús. ¿Cuál es el resultado? Se sienten derrotados, se sienten fracasados, porque lo que fortalece tus músculos espirituales es el cumplimiento de la misión. Por eso Jesús te dejó la misión, no porque Él no la pueda cumplir, sino porque tú necesitas cumplirla para crecer en la vida espiritual. Vamos a la cuarta parte de este estudio, bajo el subtítulo de la iglesia primitiva y las zonas de confort. Leo Hechos capítulo 8, versículos 1, después el versículo 2 y el versículo 4. Dice así. En aquel día, está hablando de la iglesia primitiva, Cristo ya se había ido al cielo, había dejado a sus discípulos en esta tierra. Esos discípulos, cumpliendo la misión, comenzaron a ganar almas, entonces ya fueron 120. En el Pentecostés Pedro predicó, bautizó en un día 3,000 personas, la iglesia fue creciendo. Entonces, en ese cuadro, en ese marco histórico, leo el texto. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Te explico lo que dice este texto. Mira, el ser humano siempre, hasta inconscientemente, le gusta modificar las órdenes divinas. Jesús antes de irse le había dicho a sus discípulos, por tanto, id. Pero ¿qué pasó? Cuando la iglesia primitiva se estableció, la tendencia era juntarse en Jerusalén, en Jerusalén, en Jerusalén. La iglesia iba creciendo en Jerusalén. Y Dios, así como en la Torre de Babel, los esparció confundiendo la lengua. Ahora no hizo eso, pero hizo otra cosa. Dios permitió que la persecución llegase. Y cuando los perseguidores comenzaron a buscar a los cristianos en Jerusalén, los cristianos se esparcieron por todo el mundo de aquel tiempo, en todos los lugares, todos los países de aquel tiempo, uno para allá, el otro para allá, cada uno para un lado. Pero lo interesante del texto es que dice que por donde iban anunciaban el Evangelio, o sea, cumplían la misión. Oh, querido, a veces yo pienso que hoy día, porque mira, lo que las estadísticas dicen, las estadísticas son crueles, porque dicen que en las iglesias más misioneras del mundo, yo no sé si la tuya es la más misionera, apenas 10% de los miembros de iglesia testifican, cumplen la misión, se mueven para traer otros discípulos para Cristo, en las más misioneras. Quiere decir que el 90% le gusta ir a la iglesia, sentarse, cantar, alabar el nombre de Dios. Y por eso digo que a veces temo que va a ser necesario que Dios haga algo extraordinario para sacarnos de nuestra zona de confort. A la iglesia primitiva le mandó la persecución. Pero ¿cómo es? Mira, uno de los perseguidores era Saulo de Tarso. Y él dice que agarraba a los cristianos, los llevaba a la prisión. Por eso los cristianos tuvieron que huir para todo lado.
Pero fue por causa de eso que el propio Pablo aceptó el Evangelio, se encontró con Jesucristo, camino de Damasco, cayó por tierra y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo preguntó: Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú sabes que hay mucha gente sincera hoy que no acepta el Evangelio porque no entiende. Está buscando a Dios, quiere servir a Dios con todo su corazón, pero no conoce la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo conocerá si alguien no le hace conocer la palabra de Dios? Ese alguien eres tú. Tú eres alguien que Dios escogió para cumplir la misión. Llegamos ahora a la última parte de este estudio, bajo el título de Empezar por dónde estás. Es verdad que Dios quiere que la iglesia se esparza por el mundo, en este país. Yo tuve el privilegio de predicar el Evangelio en tantos países del mundo y en algunas ocasiones llegué a países musulmanes donde no hay muchos cristianos y donde hay misioneros de nuestra iglesia, a veces escondidos, disfrazados, quiere decir, no dicen que son misioneros, que son pastores, porque si no, podrían ir a prisión o podrían hasta ser muertos, pero van como entrenadores de fútbol, como profesores de inglés, en fin, pero en el fondo lo que quieren es predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio. La iglesia se esparce, va por todo lado, pero por otro lado, querido, después de estudiar estas lecciones, no va a ocurrir que los 800 miembros de tu iglesia van a querer esparcirse por el mundo. Tampoco es así. Y ese no es el plan divino también. Pero tú puedes empezar tu trabajo misionero, el cumplimiento de tu misión en el lugar donde vives, en la familia donde vives, en el barrio donde vives. Y por eso ahora leo Hechos 1:8. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra clave en este texto es la palabra testigos. Dios quiere que tú seas un testigo donde vives. ¿Quién es un testigo? Aquel que vio algo y puede contar diciendo: yo vi. Cuando tú has visto a Jesucristo a través de la palabra de Dios, cuando tú has aceptado a Jesucristo, cuando el Evangelio te ha hecho bien a ti, entonces tú pasas a ser un testigo, un cumplidor de la misión. Porque tú puedes decirle a tu vecino, a tu amigo, a tu pariente: yo sé de lo que te estoy hablando. No te estoy hablando de algo que alguien me ha contado. Yo he aceptado a Jesucristo. ¿Te acuerdas que yo era un pobre borracho? ¿Te acuerdas que yo era un hombre malo, que era un hombre lleno de lisuras, hablaba feo, un carácter horrible? Dios me está transformando. Hoy quiero ser diferente. Y la persona te va a mirar y te va a decir: efectivamente, hoy has cambiado mucho. Pero ¿sabes por qué he cambiado? He encontrado a Jesús. Entonces no te voy a hablar de teoría, te voy a hablar de lo que Jesús hizo en mi vida. Y sabes, mi amigo querido, el testimonio de un conocido es más poderoso que el testimonio de un conocido. A veces nosotros pensamos que hacer trabajo misionero es solamente tocar puertas de desconocidos el sábado de tarde llevando un folleto. Si tú quieres hacer eso, puedes hacerlo, y es bueno que lo hagas, no hay nada de malo en eso. Pero el trabajo más positivo, el trabajo misionero más positivo y que más éxito da, es el trabajo de un amigo buscando a otra persona, haciéndose amigo de esa persona, conquistando el corazón de esa persona, porque la persona tiene que querer seguirte primero a ti para a través de ti seguir a Jesucristo, porque a ti te conoce, a Jesús todavía no conoce. Entonces usa tu testimonio personal, tu vida personal. Usa el instrumento maravilloso que Dios te ha dejado y que se llama amistad. No necesitas ir a Ucrania, a la China, a India, a África para predicar el Evangelio. Si un día puedes hacerlo, gloria a Dios, ve. Pero tú puedes ser un testigo poderoso y un instrumento poderoso de la misión en el lugar donde vives. Que Dios te bendiga ricamente.
No te desanimes, querido. Mientras vivamos en este mundo, el enemigo ataca y tal vez en este momento te está atacando ferozmente. Estás escuchando esta lección queriendo encontrar una respuesta para las luchas terribles que tienes en tu vida. El enemigo no tiene poder. No tiene poder. Quiero hacer una oración contigo. Padre querido, hay mucha gente que en este momento necesita de tu mano poderosa en su vida para tomar una decisión o para derrotar una prueba, una dificultad o para vencer a un enemigo. Tú que eres poderoso, Señor, dale la capacidad, muéstrale el camino, ábrele los ojos y ayúdale a entender cuál es la puerta de la salida para la dificultad que está viviendo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Un abrazo, querido, que Dios te bendiga. Hola niños, feliz sábado. Qué gusto estar aquí nuevamente dando gracias a Dios, porque pasaron 7 días y estamos en este momento reconociendo que este día es un día sagrado. Es el día que Dios nos dejó para recordarlo como nuestro Creador, para que lo honremos y para que alabemos su nombre. Nuestro texto de la Biblia nos recuerda también algo importante para ser sus discípulos. Dice, si alguno viene a mí y no me ama más que a su familia y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 26. ¡Oh, qué difícil! La Biblia nos cuenta que había un profeta que ya llevaba muchos años trabajando. Este era el profeta Elías. Y Dios quería recompensarlo, así que le dijo, tienes que buscar a alguien que pueda seguir haciendo tu trabajo porque yo quiero darte la jubilación, ¿no es cierto? Esos son los términos que tenemos ahora en esta época. Y nos cuenta la Biblia que había un jovencito que era hijo de una persona muy potentada, muy rica, tenía bastantes recursos económicos y este joven era también trabajador. A pesar que el papá tenía plata, él estaba trabajando. Dice que estaba con el arado trabajando en el campo. O sea, era un niño que aprovechaba bien su tiempo. Un joven. Cuando él estaba trabajando en el campo, dice que Elías se acercó y se sacó su capa, su manto, y se lo puso en los hombros de Eliseo. Muy bien, yo creo que ustedes ya fueron identificando esta historia. Eliseo era un joven y ¿qué entendió de este acto? De que Elías se saca su capa y se lo pone en los hombros de él. La capa de los profetas en ese tiempo era de cuero de camello. Si es que estoy correcta, era de cuero de un animal. Y así era como se vestían todos los profetas en esos tiempos. Y Eliseo comprendió que Elías le estaba diciendo, ahora tú tienes que seguir con esta tarea.
Pero él era hijo de una persona que tenía mucho dinero y los profetas pasaban momentos difíciles. ¿Qué creen ustedes que eligió Eliseo? Eliseo eligió servir a Dios por sobre sus deseos personales porque Dios lo estaba llamando. Fue una decisión muy importante para Eliseo. La Biblia nos cuenta que cuando Elías fue trasladado ¿en qué? En un carro de fuego hacia el cielo. ¡Qué maravilloso eso! ¿Qué pasó con la capa de Elías? Elías se la dejó, ¿no es cierto?, a Eliseo. Estos simbolismos, niños, de que Dios nos elige, de que Dios nos busca, también están presentes ahora. También nos ha elegido a nosotros, ¿a qué? A que continuemos la tarea que también estaba haciendo Elías, que también hizo Eliseo. ¿Y cuál es esa tarea? De hablar de un Dios de amor, de un Dios que nos quiere y quiere estar con nosotros toda la vida. ¿En dónde? En una patria celestial que nos está preparando. ¿Qué tenemos que hacer entonces, niños? Nosotros debemos compartir ese mensaje. Ese es el mensaje que tenemos que compartir, que hay un Dios que nos ama, que nos quiere, que quiere estar con nosotros por toda la vida, que está preparando un lugar maravilloso para nosotros, donde no va a haber el dolor, la tristeza y el sufrimiento que hay aquí por el pecado. Niños, decidamos en nuestro corazón, así como lo hizo Eliseo, honrar y servir a Dios y comunicar a todas las personas que hay un Dios que nos ama y está preparando un lugar maravilloso para nosotros. Oremos para que seamos fieles mensajeros de Dios y podamos compartir este hermoso mensaje a otros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por elegirnos, gracias porque tú nos pides que podamos compartir este hermoso mensaje de tu amor. Ayúdanos para que se lo comuniquemos a aquellos que no te conocen, a aquellos amigos que todavía no se deciden. Ayúdanos a ser fieles mensajeros tuyos, para que cuando tú vengas a buscarnos estemos todos gozosos, irnos a vivir contigo. Ayúdanos, Señor, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un lindo sábado. Chao. Dios creó los cielos y la tierra el primer día. A las tinieblas llamó noche, a la luz día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor. Dios llamó cielo al firmamento, fue la tarde y la mañana el día segundo. Las aguas separó el día segundo. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor. Dijo Dios, produzca la tierra árboles y hierba el tercer día, y también creó las flores aquel día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor. Dos luces puso Dios, la luna y el sol el cuarto día. Las estrellas creó el mismo día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor. Dios creó los peces del mar y las aves del cielo el quinto día. Volaron por el cielo, ¡qué alegría! Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor.
al Señor. Dios los animales creó y al hombre del polvo el sexto día. También a la mujer hizo aquel día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Bienvenido o bienvenida a una mejor manera de vivir. Hoy quiero hablarte de una fórmula en relaciones humanas que nunca falla. Jesús lo dijo así: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes les persiguen. En su inmortal Sermón del Monte, Jesús imparte la enseñanza del amor abnegado y perdonador. Allí el Señor destaca la perpetuidad de su ley de amor y llega a la máxima expresión de bondad cuando declara: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y el Maestro añade: ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Es decir, ¿cuál es el mérito de amar a quienes habitualmente nos aman? Eso lo hace cualquiera, aún la persona egoísta, la persona atea, que ama sinceramente simplemente por conveniencia, porque sabe que su amor será correspondido. El verdadero mérito consiste en amar incluso a quienes no nos quieren o a quienes nos miran con maldad. ¡Qué ideal elevado! Tal es el desafío del Señor para orientar nuestro comportamiento con los demás. Y aunque el blanco es alto, ¿no deberíamos apuntar hacia Él, engrandeciendo así nuestro corazón de cristianos? Esta es la insuperable enseñanza de la regla de oro. En todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Este es el noble principio cristiano de las relaciones humanas: ser y actuar como los demás, como nos agradaría que ellos fueran y actuaran con nosotros. Si queremos que el vecino sea bueno con nosotros, pues seamos primero nosotros así con él. Y si él continúa indiferente o antisocial, igualmente habremos ganado porque supimos ser bondadosos. El amor generoso es especialmente necesario en el ámbito del hogar. ¿Qué otro factor podría construir mejor la felicidad de la familia que el amor desinteresado? Este amor sincero une a los esposos y mantiene la armonía en el hogar. El verdadero amor es siempre ganador. Así que utilízalo para el bien de tu familia y para la buena formación de tus hijos. De este amor incondicional escribió San Pablo: el amor es paciente, en actuar con los demás, como nos agradaría a nosotros que ellos actuasen con nosotros. El amor no es envidioso, dice, no es jactancioso, no es orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás deja de ser. Esa es una mejor manera de vivir. Santo Espíritu, desciende aquí, con tu abundante gracia llena el corazón.
Santo Espíritu, desciende aquí. Guíanos con tu amor, enséñanos a obedecerte, llénanos con tu Espíritu y que llene hoy cada corazón. Santo Espíritu, desciende aquí. Con tu abundante gracia llena el corazón y a nuestra adoración. Santo Espíritu, desciende aquí. Tuyo somos, oh Señor, ante ti humildemente inclinamos nuestro ser, que todos te adoremos, Señor. Santo Espíritu, desciende aquí. Con tu abundante gracia llena el corazón y a nuestra adoración. Santo Espíritu, desciende aquí. Santo Espíritu, desciende aquí. Con tu abundante gracia llena el corazón y a nuestra adoración. Santo Espíritu, desciende aquí. Luego de este hermoso mensaje musical interpretado por el cuarteto chileno Heraldo de Esperanza, los invito a gozarnos con el pan de vida de esta mañana y el que será presentado por la hermana Janina Melis de la Iglesia de la Universidad Adventista, con quienes tenemos acuerdo de cooperación audiovisual y a quienes enviamos un cariñoso abrazo también acá desde Santiago de Chile. El tema de hoy, confiando en Dios. Muy bienvenidos en este nuevo sábado, espero que tengan una muy linda jornada. El día de hoy quisiera invitarles a que podamos reflexionar un poco acerca de la paciencia. Yo no sé si a ustedes les ha tocado en alguna oportunidad esperar por mucho tiempo algo que han anhelado. Tal vez la nota de un resultado del examen final, del resultado de la tesis, o tal vez los resultados de un examen médico, el nacimiento de un hijo. Tal vez te ha tocado esperar mucho tiempo por el amor verdadero. No lo sé, pero sabes que hay una palabra que se asocia mucho al tema de esperar, que es paciencia. La verdad es que yo no tengo mucha paciencia, pero si tuviera una píldora mágica para poder beberla, tomarla y decir ahora soy paciente, yo les prometo que lo haría.
Y me imagino que ustedes también en casa podrían comprarla. Si yo la pudiera subastar, también les diría, tengo aquí una píldora para que usted sea más paciente. ¿A quién se la regalaría? ¿La compraría para quién? ¿Para su mamá, para su papá, para el abuelo, para el hermano chico tal vez? Bueno, la verdad es que esperar es muy, muy complejo. Y muchas veces yo creo que nos han dicho que somos impacientes. Sin embargo, quiero contarles una historia que escuché en una oportunidad de la doctora Elizabeth Talbot. Esta es una historia que contaba su papá, el pastor Talbot, y me llamó muchísimo la atención y se las voy a contar. Este era un niñito pequeño que le encantaban los superhéroes, tanto así que su papá y su mamá le compraron una colección que él estaba muy orgulloso de poder mostrar a sus amigos. Pero en una oportunidad la mamá le compró un libro de su superhéroe favorito. Él comenzó a tomar el libro y comenzó a leer y a leer y a leer. Pero de pronto, en la mitad, se dio cuenta que su superhéroe iba perdiendo y los malos iban ganando y lo estaban destrozando por completo. Este niño estaba muy, muy, muy impaciente. Quería, de alguna manera, poder ayudar a su superhéroe. Era tan complejo para él vivir esta situación. Muchas veces nosotros nos pasa algo similar. Queremos algo o anhelamos algo con tanto deseo que a veces empezamos a tener ideas o a querer arreglar o solucionar y de pronto no nos funciona. De pronto no sabemos cómo hacer. Bueno, hoy día les quiero comentar también acerca de aquellas personas que son importantes. Aquellas personas que no necesitan paciencia. Por ejemplo, aquellas personas que son invitadas a una reunión, a una ceremonia y que no importa que lleguen tarde porque tienen su nombre allí en esa butaca. Además, no importa si esa persona llega tarde a un cóctel porque también lo esperan para comenzar. A veces nosotros también somos importantes así. Cuando, por ejemplo, nos están preparando una fiesta de cumpleaños sorpresa, en ese momento nada comienza hasta que lleguemos a quien nos van a celebrar. Ahí en ese momento somos tremendamente especiales y pareciera ser que no necesitamos paciencia, que quien la necesita es los que están allí esperando. Bueno, la Biblia también comenta una historia de algunas personas que tuvieron que tener un poquito más que un poco de paciencia en situaciones que eran realmente estremecedoras. Les quiero invitar a que puedan abrir sus Biblias en Lucas capítulo 8, desde el versículo 40 al 42 vamos a leer. Mi Biblia lleva por subtítulo La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Este hombre era un hombre tremendamente importante. Además, en estos pocos versículos nos damos cuenta que este hombre tenía un nombre. Se llama Jairo. Y ahí tenemos muchísima información. Fíjense que después el versículo dice, si continuamos leyendo, que entonces cuando vino este varón, que se llamaba Jairo, luego dice el versículo 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo y mientras iba, la multitud le oprimía. Y ahí tenemos un poquito más de información. Este hombre importante tenía una hija de 12 años y él, conmovido por esta situación, va corriendo y se postra ante Jesús. Quiero compartir con ustedes un texto de Elena de White que aparece en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 311. Dice así: la casa del príncipe no quedaba lejos, pero Jesús y sus compañeros avanzaban lentamente porque la muchedumbre le apretujaba por todos lados. La dilación, la demora, impacientaba a este ansioso padre. Pero Jesús, compadeciéndose de la gente, se detenía de vez en cuando para aliviar a algún doliente o consolar a algún corazón acongojado.
Si nosotros podemos establecer un poco de comparaciones con estos primeros versículos, les quiero invitar a que sigamos la lectura desde el versículo 43 al 46. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en medicina todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Si comenzamos a hacer algunas comparaciones, nos vamos a notar, por ejemplo, que ahora estamos hablando de una mujer. Y por eso me encanta el libro de Lucas, porque mezcla historias de hombres y mujeres, de niños, de ricos, de pobres. Y en esta oportunidad está mezclando aparentemente dos historias que no tienen mucho en común. Primero un hombre importante, ahora es una mujer. Que claramente no era importante, que no tenía esposo ni hijos que le cuidaran. Y que además era pobre. La Biblia dice que había gastado cuanto tenía para poder tener salud. Además, fíjense esta curiosidad. Justamente tenía 12 años que estaba enferma. 12 años con debilidad y con sufrimiento. Y probablemente había hecho muchísimos intentos para poder encontrarse con Jesús. Cuando una mujer tiene alguna dificultad de este tipo, es muy probable que tenga anemia. Las hemorragias constantes causan algunas dificultades en nuestra salud y eso hace que nos cueste mucho hacer algunas labores que son tan sencillas como caminar y pareciera ser que duele el cuerpo completo. Yo imagino que a esta mujer durante muchísimo tiempo le costó mucho dolor y mucho esfuerzo tratar de encontrarse con Jesús. Elena de White, en el libro Deseado de todas las gentes, la página 311, comenta que esta mujer había empezado a desesperarse y mientras Jesús se abría paso por entre la multitud, llegó cerca de donde ella se encontraba. La Biblia nos cuenta en el versículo 47, entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Saben que en el momento del dolor pareciera ser que todos estamos en el mismo lugar, en la sala de espera de un hospital. El hombre importante y la mujer desechada, el que es rico y el que es pobre. No importa tu edad, si eres adulto, si eres joven o si eres un niño, frente al momento del dolor estamos todos en el mismo lugar, en la sala de espera, tratando de agarrarnos de lo que sea para poder tener un poco más de paciencia. Cuando comparamos estas dos historias vemos que Jairo está postrado y que esta mujer también se ha postrado. Pero el versículo 47 nos dice que ella vio que no había quedado oculta. Durante muchísimos años esta mujer no podía ser tocada. Era esa mujer que no la podíamos invitar a casa, que no podíamos invitarla a recibir el sábado, que no podía relacionarse con sus familiares, que nadie podía tocarla porque era impura. Y esta mujer estuvo durante mucho tiempo, probablemente caminando por las calles de la ciudad, tratando de parecer o de aparecer inadvertida delante de todos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué será que Jesús quiere dejarla en evidencia? ¿No hubiera sido mejor que solo hubiera dejado que esa mujer al tocarle el manto hubiese sido sanada y Jesús hubiera seguido su camino? ¿Por qué necesita dejar en evidencia a esta mujer? ¿Saben qué? El versículo 48 dice algo tremendamente especial. A mí me conmueve muchísimo y lo voy a compartir con ustedes. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora esta mujer ya no es una desconocida, ahora es una hija.
Y ahora en el relato vemos que hay 2 hijas y que Jesús en este momento la está restableciendo en la sociedad porque ahora es una hija y ya no tiene que ocultarse. Ahora puede empezar a disfrutar de los privilegios de ser una hija. Elena de White comenta que el Salvador podía distinguir el toque de la fe y aquel contacto que es casual en la muchedumbre, y que esta confianza que tuvo esta mujer no podía pasar sin ningún comentario, que él quería dirigir a esta humilde mujer, primero, palabras de consuelo para su vida y para que en ella fueran un manantial de gozo, pero también nos trae a nosotros bendición. Elena de White comenta que son palabras que fueran una bendición para sus discípulos hasta el fin del tiempo. Entre tanto, el relato pareciera ser que nos cuenta que todo va bien con esta mujer, que ya la sanó, la restableció en la sociedad, ella ya tiene gozo, por fin puede volver a su vida cotidiana. Sin embargo, la primera historia había quedado inconclusa. El versículo 49 dice: estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Se imaginan ustedes en esa situación? Tratando de esperar de que Jesús viniera pronto a sanar a su hija, y allí en ese momento se da cuenta de que el tiempo ya acabó, que su hija ya murió. Me imagino que este hombre tiene que haber tenido mucha impaciencia mientras en sus ojos estaba viendo toda esta situación que estaba ocurriendo con esta otra mujer. Finalmente, este Jesús tan amoroso y tan pendiente de cada una de sus necesidades, de la necesidad de esta mujer, pero también de la necesidad de Jairo, responde. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. En otras palabras, Jesús le dice: tienes que tener fe en mí, tienes que creerme, que lo voy a solucionar. Yo no sé si a ustedes les ha ocurrido que de pronto pueden sentir esa sensación de que a otros les va mejor y que pareciera ser que no alcanza para mí, porque para otros sí alcanza prosperidad económica, buenas notas, o tal vez el amor de la vida que ya llegó, pero a mí no me llega. Yo me imagino que Jairo tiene que haber pensado: ¿y ahora qué? ¿Será que alcanza para estas 2 hijas? La hija que había sido restablecida en su salud y la hija que recién había muerto. Lucas capítulo 8, desde el versículo 51 al 56, dice que entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Yo no sé si Lucas encontró una palabra apropiada para decir atónitos, pero si a mí me hubiera ocurrido una situación similar, yo no estaría solo atónita, estaría saltando de alegría, probablemente llorando también, abrazando a toda la gente que estuviese a mi alrededor. Yo no sé si atónito es la palabra que logra expresar la intensidad de lo que pudieron haber sentido esos padres. Valió la pena la espera, valió la pena ser paciente, porque con Jesús no hay ningún riesgo, porque con Jesús nos vamos con paso seguro, porque Jesús tiene todo bajo control. En esta historia hay 2 hijas, hay 2 mujeres
que por estas circunstancias desesperadas necesitaban del toque de Cristo. Ambas son impuras, una porque está enferma y la otra porque ha muerto. Pero en vez de contaminar a Jesús, es Jesús quien las toca y les da mucho más que vida. Probablemente en algún momento de la vida también te has sentido desechado, dejado de lado, en soledad, y a veces la espera se hace muy compleja, se hace muy difícil. Pero al igual que en este caso, Jesús toca a estas mujeres y les da vida. Jesús toca nuestra vida y nos da mucho más que salud. ¿Recuerdan la historia que les comenté al principio? De aquel niño que leía el cuento de sus superhéroes. ¿Saben que era tanta su impaciencia que él empezó a avanzar y empezó a leer el último capítulo de ese libro? ¿Saben qué ocurrió? En ese capítulo el superhéroe ganaba. Entonces, después con esa tranquilidad, él volvió atrás y comenzó a leer hasta donde había quedado. Al momento de empezar a leer, la madre escuchó que el niño le decía allí a ese libro, a leerlo: si tú supieras lo que yo sé. Y la mamá estaba sorprendida. Y cuando se acerca le pregunta: ¿qué está pasando? Y el niño responde: mamá, si ellos, los malos, supieran lo que yo sé, porque al final el superhéroe gana y todo lo que están haciendo de nada resulta. Nosotros también el día de hoy podemos leer el capítulo final de toda esta historia. Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 4 y el versículo 7 nos dicen estos elementos que debemos recordar en nuestro corazón, en nuestra mente, porque son el capítulo final de esta historia. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. En los momentos en que nos sentimos desechados, en que nos sentimos tristes, en que nos sentimos incomprendidos, podemos esperar pacientemente en Jehová, pacientemente en ese mismo Dios que da estos toques especiales. Y en ese momento vamos a poder cantar y vamos a poder decir lo mismo que decía el salmista. Les quiero invitar a que busquemos Salmos capítulo 40, versículos del 1 al 3. Pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Yo desconozco claramente aquellas situaciones de tu vida que te mantienen triste, o aquellos momentos en los cuales has tratado de pasar inadvertido. Probablemente no quieres venir a la iglesia o no quieres venir al templo a encontrarte con alguien por temor a que te pregunten cómo estás, y tú solo quieres sonreír diciendo estoy bien, cuando detrás de esa sonrisa hay mucho dolor y tristeza. Solo sé que podemos leer el final del libro. Conocemos el final de la historia, y este final de historia termina donde ya no hay llanto, no hay tristezas, no hay dolores. Hoy día te quiero invitar a que esperes pacientemente en Jehová. Nuestro Dios, que es todopoderoso, está al control de toda situación. Te quiero invitar a orar. Querido Dios que estás en el cielo, queremos agradecer muchísimo cada bendición que nos entregas. Gracias, Señor, porque conoces toda nuestra necesidad, porque podemos presentarnos ante ti sin ocultar nada, porque tú todo lo conoces y no te sorprendes. Gracias, Señor, porque estás pendiente de cada situación que nos acongoja. Gracias, oh Dios, porque viste cuando nuestra almohada quedó mojada en llanto, porque viste cuando sonreímos a pesar de que solo queríamos llorar,
Y gracias, Señor, porque a través de Jesús podemos recibir ese toque que nos va a sanar y que nos va a salvar. Querido Dios, queremos pedir que esta promesa del regreso de Cristo reviva en nuestro corazón, que nos ayudes a esperar pacientemente en tus misericordias y que podamos encontrar bendición en ti. Pido una bendición muy, muy especial para todos los amigos y los hermanos que nos acompañan. Acompáñale, Señor, sosténle y dale de las mejores bendiciones. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos llegando al final de este culto. Agradecemos, como siempre, su sintonía y les deseamos una linda tarde de sábado a cada uno de ustedes. Y nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana en este mismo canal. Un abrazo y que el Señor les bendiga. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.